Buenas tardes compañeros, nosotros les presentaremos el tema de inseguridad. El equipo está conformado por Laura Lisset Ángeles Vázquez con el rol de historiadora, Marisol Juárez Ayala con el rol de socióloga, Francia Nalani González Hernández con el rol de historiadora, Marlene Pérez Cruz con el rol de historiadora y su servidor Denilson con el rol jurista. Definir la situación y justificar por qué se considera un problema social. La violencia y la inseguridad relacionadas con actividades criminales exponen a la población a numerosas violaciones de derechos humanos. Entre estas están ejecuciones extrajudiciales, tortura, malos tratos, desapariciones, violencia contra las mujeres e incluso detención arbitraria. Las políticas adoptadas hasta este momento han enfatizado más en la adopción de medidas represivas hacia la sociedad, esto con el fin de que no puedan reclamar lo que está pasando o realmente solo ignorarlos, y no han llevado a resultados visibles en la reducción de niveles de la misma. Por otro lado, la sociedad civil en la región necesita a menudo fortalecer su capacidad o influencia para reclamar a los gobiernos medidas adecuadas. La violencia y la inseguridad prácticamente ya han desbordado a las autoridades de la capital del país, que insisten en negar lo que está a la vista de todos. El asentamiento de grupos de crimen organizado y la pérdida de control realmente es un problema muy preocupante que todos estamos viviendo en México, y realmente toda la sociedad vive con miedo. Se considera un problema social porque daña por completo el tejido social, desde su base hasta su estructura. Esta epidemia social está debilitando las fibras más fuertes de la sociedad, como la confianza social en el eje de poder estatal, el cual ha llevado a sus ciudadanos a vivir con miedo. Esta violencia no tiene fronteras claras, ni credos, ni mucho menos religión. El mundo es testigo de este inusual problema, lleno de crueldad y desgracia. Asimismo, el estrés y miedo que representa como la principal manifestación en la población mexicana. Los datos así lo revelan. 1 de cada 4 mexicanos ha experimentado muerte repentina de un familiar o un amigo cercano, atraco o amenaza con un arma, y asociación directa con percusión, acoso, violación, secuestro e incluso abuso sexual. Este problema realmente es muy, muy grande. La sociedad cada vez vive en un lugar en el que le da miedo poder expresarse, porque realmente ya no hay una confianza en el gobierno. El gobierno siempre trata de tapar lo que ha estado pasando. Toda la violencia que se ha vivido simplemente la justifican con otras cosas y no hacen realmente su trabajo. ¿Cuáles son las causas de inseguridad en México? Número 1. Pobreza y marginación. No es una fuente originaria, sin embargo puede ser un detonador, ya que por falta de educación y empleo, los adolescentes y jóvenes recurren a pandillas o bandas, que finalmente terminan en las calles y que ciertamente constituyen en una de las variables de propensión a la violencia y a la criminalidad en México. Número 2. Violencia intrafamiliar. La propensión a la generación de un ambiente violento en una entidad o población genera factores como el desarrollo de la violencia, lo que provoca que las víctimas sean violentas con alguien más y hacer uso de sustancias tóxicas, como las drogas. Número 3. Presencia del crimen organizado. Son criminales profesionales, para quienes la violencia y la criminalidad extrema son parte de su modo de vida, y son aquellos quienes incitan a más personas a hacer lo mismo. Número 4. Armas, drogas y alcohol. En la mayoría de los delitos graves se utilizan armas y en gran cantidad de casos quienes las usan están bajo el influjo de drogas y alcohol. Los tres elementos combinados tienen una fuerte incidencia en el ambiente de inseguridad y criminalidad. Número 5. Presencia precaria de autoridad. En este contexto, las distancias entre los ciudadanos y la autoridad se han ensanchado. No existe confianza
en la relación política-ciudadano. Número 6. Ambiente de impunidad y procuración de justicia precaria. La impunidad es una condición externa al infractor que sabe de antemano que sus actos no tendrán consecuencias en su contra. Número 7. Impactos transnacionales de la criminalidad. Hay un desarrollo de un crimen más organizado y estructurado, con flexibilidad, para operar en más de un mercado nacional simultáneamente. Hay varias razones por las que hay inseguridad en nuestro país, pero aquí yo solamente te mencioné las más importantes o las más comunes que existen. ¿Quiénes están involucrados en la inseguridad en México? La inseguridad constituye uno de los grandes problemas de México y se manifiesta en dos formas: la inseguridad que vive la población afectada por el aumento de los delitos y el auge del narcotráfico. Los factores más influyentes son la mala política de seguridad, que es un documento de alto nivel que denota el compromiso de la agencia con la seguridad de la información, y está involucrado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que está integrado por diferentes instancias federales, estatales y municipales. Otro factor es la delincuencia organizada, que nos afecta de manera indirecta en cómo se mueven sus líneas de contacto. Y por último, los malos elementos policíacos, que como su nombre lo indica, influyen tanto policías como militares. Las estrategias de seguridad pública en México han mostrado fallas de origen que pueden explicar los límites de su efectividad y han dado por resultado el incremento de la violencia y la inseguridad. Algunas de las conclusiones más importantes que podemos reconocer para la formulación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública son: 1. La estrategia de seguridad pública debe incluir todas las variables que genera la violencia y la inseguridad. 2. Las condiciones de seguridad deben fortalecerse en estados, municipios y no solo en la federación. Y 3. La participación de los militares en la seguridad pública debe acortarse a tareas específicas y en apoyo al fortalecimiento de la seguridad pública civil. Algunas de las ciencias adecuadas para estudiar y explicar la inseguridad son la historia. Esta es utilizada para definir, justificar y por qué la inseguridad se considera un problema social. También es utilizada para definir quiénes son los involucrados en la problemática. Derecho. Se utiliza para buscar las soluciones al problema. Asimismo, investigar criterios para ofrecer seguridad a la sociedad en un lugar o tiempo. Sociología. Es utilizada para desarrollar las causas y estudiar el comportamiento de los individuos en los contextos sociales. Y psicología es utilizada para estudiar el pensamiento, sentimientos y comportamientos de las personas que cometen delitos. Una de las soluciones para dar fin a esta problemática es que la policía, junto con el gobierno y nosotros como sociedad, trabajemos en el poder y encontrar diversas medidas de prevención. A continuación, nosotros como parte de la sociedad mencionaremos otras de las soluciones para disminuir la problemática que es la inseguridad. Nosotros nos basamos en soluciones en el ámbito social, educativo y policial. En primer lugar, una de las principales soluciones es que se refuerce la inseguridad en los barrios, con policías y otras personas civiles, donde existan porcentajes altos de criminalidad o vandalismo. En segundo lugar, sería fortalecer las leyes jurídicas para sancionar a las personas que cometan actos que afecten a la ciudadanía. En tercer lugar, buscar mayores oportunidades de estudio y trabajo para jóvenes que son los principales causantes y encargados de cometer delitos. En cuarto lugar, mejorar el funcionamiento de servicios públicos y programas sociales. En quinto lugar, mejorar profesionalización y capacitación en policías. En sexto lugar, implementar el uso de medidas de seguridad. En séptimo lugar, llevar a cabo un centro de asistencia a las víctimas para poder brindarles ayuda psicológica.
según el nivel de violencia. En octavo lugar, castigar a la delincuencia pagando daños causantes a la víctima, ya sea moral, material y físico. En noveno lugar, que la población denuncie por cada acto que sea testigo, ya sea físico o visual. En décimo lugar, implementar un programa de jóvenes de la calle. En onceavo lugar, combatir la deserción escolar. En doceavo lugar, implementar la pena de muerte para los violadores y los delincuentes. Y por último, el tercer lugar, implementar espacios recreativos en la zona donde exista mayor inseguridad, en que toda la sociedad de jóvenes puedan asistir. Hola, buenas tardes. Yo les voy a presentar lo que es la conclusión sobre la inseguridad. Y creo que es un tema del que se está rumorando, hablando diariamente porque es un problema que el país ya tiene. Inseguridad se define como el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros, violaciones de los cuales podemos ser víctimas. La inseguridad no se basa solamente en un tema, sino en varios. Son varios problemas que pues se están viviendo. Escribí algunas posibles soluciones que pueden ser recomendadas o uno puede estar practicando para que se pare o se pueda evitar ese tipo de problemas. Una de ellas es el desempleo, que es causa de la delincuencia. No se puede justificar a los delincuentes solo porque no tienen trabajo y ya se tienen que dedicar a esas fuerzas. Creo que no. Hay gente que se basa en eso y ahí se queda y realmente no tiene que ser así, tienen que buscar otras alternativas o algo parecido. Hay una estrecha relación entre el desempleo, los bajos salarios y la piratería. El desempleo, pues como ya lo mencionamos, no puede ser justificado solamente dedicarse a la delincuencia solo porque porque no hay empleo. Los bajos salarios, depende del trabajo también, porque no puedes pedir un salario de empresario cuando ni siquiera has estudiado, o sea, no tiene sentido. Tenemos un sistema judicial ineficiente y con corrupción. También es algo que ya sabemos. La política, los políticos más bien, no hacen nada por el país, está lleno de corrupción. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase el que no tranza no avanza? Y pues es algo que tiene razón y que se está viviendo en la política. Por eso mismo no se ha hecho nada. La relación del problema con el sistema penitenciario. Las personas que llegan a caer a la cárcel por algún delito o parecido, pues también tienen un tipo de derecho a ser tratados bien por su mejoramiento de persona, porque pues realmente no sabemos la causa correcta o la causa que realmente es lo que lo provoca. Cumplamos con nuestro trabajo independientemente de la paga. No vas a caer en corrupción. Por ejemplo, en el caso de un policía que él dice que no hace nada porque no tiene un salario digno, pero realmente no es su trabajo. Creo que uno también debe de agarrar amor por el trabajo y empeñarse en como tal. Parte de nuestra responsabilidad. Quizás sí, y la inseguridad es responsabilidad de todos nosotros. ¿Por qué? Porque realmente no hacemos nada por el país, no hacemos nada por mejorar nuestra persona. Promovamos valores que dignifiquen a nuestra sociedad. Sabemos que a nosotros nos han como tal puesto valores para que los sigamos, pero realmente a veces no lo hacemos. Nuestros papás se han encargado de eso, pero realmente uno no lo practica. Un ejemplo pues también son los maestros que nos enseñan, que nos dicen que hagamos las cosas a la buena. Y con relación a las ciencias sociales, sabemos que las ciencias sociales se encargan de analizar y describir la especificidad de los distintos procesos sociales, así como su impacto en los individuos. Tiene relación con la sociedad, su comportamiento, cómo actúan, cosas así. Relación a la antropología, estudia la conducta social de los seres humanos, implica normas y formas. Sociología, relaciones sociales humanas y sus instituciones. Ya de hace tiempo se convirtió en la principal preocupación ciudadana, que ya lo había mencionado, y las
unas de las causas son la pobreza, la desigualdad, la falta de estudio y el desempleo. Las personas dejan de realizar actividades cotidianas, lo que resulta algo grave. Uno ya no puede estar seguro ya muy tarde en las calles o parecido, y creo que es momento de reflexionar y de poder hacer algo por nuestro país. Espero que el tema nos ponga a pensar mucho, nos ponga a reflexionar sobre lo que estamos haciendo como sociedad y de la manera en la que no estamos reaccionando correctamente. Creo que ha sido todo.